con la iglesia verdadera, la iglesia universal, la iglesia católica, la que Cristo fundó sobre la cabeza de Pedro, celebramos hoy la fiesta de la ascensión del Señor a los cielos, uno de los dogmas de fe que defiende nuestra iglesia. ¿Qué es lo que ha pasado hasta hoy? Bueno, que en tiempo de Adviento Jesús nació en Belén, y en ese tiempo de Adviento Jesús fue anunciado como que nacería, y acompañamos a María en su gestación. Que en el tiempo de Navidad sí Jesús nació en Belén, y acompañamos a Jesús en toda su infancia. Que luego vimos a este Jesús, por ejemplo, ser circuncidado, ser presentado, huir a Egipto y más tarde regresar a vivir a Nazaret. Luego, su vida oculta no se conoce porque es oculta y los evangelios nada dicen de ese particular. Pero lo reencontramos, si bien dejamos de verlo a los 12 años, después que se perdió y fue hallado en el templo, desapareció en su vida oculta. Lo reencontramos cuando tiene más o menos 29, 30 años, en las aguas del río Jordán, haciéndose bautizar por Juan el Bautista. Conocemos su primer milagro, las bodas de Caná, su predicación y otros tantos milagros que hizo. Y conocemos que más de una vez dijo que lo iban a matar, pero que habría de resucitar. De hecho, así sucedió, subió a Jerusalén. Saben que eligió sus 12 apóstoles y la meta era fundar la iglesia verdadera. Sube con sus apóstoles a Jerusalén, allí celebra con ellos en Jueves Santo la última cena, después de haber entrado triunfante en la ciudad el Domingo de Ramos con la concebida historia que ya conocemos. En la última cena instituye 2 sacramentos, ya lo sabemos bien. El sacramento del orden sacerdotal, porque al lavar los pies de los apóstoles los ordenó al sacerdocio, a los 12. Y el sacramento de la Eucaristía, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, yo no volveré a hacerlo, pero ustedes lo harán recordándome a mí, hablando con sus sacerdotes. Una vez que esto sucede, también nos deja el mandamiento principal: ámense los unos a los otros. Sabemos que sale de la última cena, pero antes de él salió Judas para venderlo por 30 monedas de plata. Efectivamente, se va al Getsemaní a orar con su padre como solía hacerlo, y una angustia total lo cubrió hasta sudar sangre y agua. Y decía a su padre: papá, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Allí mismo vienen a prenderlo, a tomarlo preso. Y él mismo se sorprende: he predicado en la plaza pública, en todos los lugares, y nunca me han arrestado. Y ahora vienen a hacerlo como si yo fuera un malhechor. Pedro intenta defenderlo, él lo impide. Fíjense que Judas, con un beso, es que hace reconocer quién es el Mesías, y la hermosa frase de Jesús: con un beso has entregado al Hijo del Hombre. Lo hacen preso, lo sabemos, y el viernes es condenado a muerte. De hecho, a las 3 de la tarde muere en la cruz. Muere en la cruz, es enterrado en un sepulcro prestado, y su cuerpo toca el seno de la tierra por 3 días. Pero el domingo en la mañana resucita victorioso. Una vez resucitado, la muerte no tiene dominio sobre él. Y esos días, desde la resurrección y por 40 días, se dedica a aparecerse a los apóstoles, a acompañarlos, a instruirlos y a darle todas las herramientas y las bases que necesitan para fundar la iglesia verdadera. Sucede entonces que son 40 días como la Cuaresma, porque los 40 es el tiempo de la madurez. De hecho, un rabino no puede ser nombrado rabino hasta que no cumpla sus 40 años de edad.
Es el tiempo de la madurez. Ya ha madurado la buena noticia. Ya la semilla está en su tiempo. Ya la iglesia puede nacer. Vamos a preparar ese nacimiento. A los 40 días sube al cielo, se sienta a la derecha del Padre con dos promesas: que nos enviará un consolador, al Paráclito, al abogado, al defensor, al que intercede, al que en su tiempo vendrá para enseñarnos y dejarnos saber todo lo que tenemos que saber, con la promesa de que volverá en su segunda venida para levantar su iglesia. Por eso los advientos nuevos que celebramos, no esperamos la primera venida de Jesús, eso ya sucedió. Esperamos su segunda venida, donde venga a cumplirnos todas las promesas que nos hizo. Pues esa es la fiesta de hoy. Jesús asciende a lo más alto del cielo y se sienta a la derecha del Padre. Este no es el final. Son 10 días más para que la iglesia se mantenga en oración, en el cenáculo, en la presencia de Dios, esperando Pentecostés. Que ese Espíritu poderoso descienda y puedan salir a la calle a predicar con poder. Y de eso hoy se siembran las bases en la primera lectura y en el Evangelio. Es el apóstol San Lucas el que nos habla en la primera lectura. En mi primer libro, ¿cuál es ese libro? El Evangelio según San Lucas. En el Evangelio según San Lucas, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles. El Evangelio según San Lucas y los otros 3 evangelistas narran la vida y la obra de Cristo. Pero ahora, en este libro, el de los Hechos de los Apóstoles, va a narrar eso, la vida de los apóstoles y por lo tanto la vida y el nacimiento de la iglesia verdadera. Cómo Jesús los instruyó, los formó, les fue hablando, los consoló y les hizo colocar en el corazón la llama de la fe. Y mira lo que explica. Una vez que comían juntos, les recordó: no se alejen de Jerusalén. Aguarden que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo les he hablado. Juan les bautizó con agua. Dentro de pocos días serán bautizados con el fuego del Espíritu. Está hablando directo del día de Pentecostés, del día del nacimiento de la iglesia verdadera. Ellos se inquietaban: Jesús, ¿es ahora que tú vas a restaurar el reino de los cielos? No les toca a ustedes conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Es un católico práctico, tiene que tenerlo muy claro para no dejarse asustar por los falsos profetas, por los fanáticos, por los que vienen, dizque en el nombre del Señor, pero que Dios mismo dice en su palabra que Él no los ha enviado. El día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera el Hijo del Hombre llega a apuntar otro texto. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán fuerza para ser mis testigos en Jerusalén. Eso está muy claro. A ti no te toca saber cuándo es cuándo. A ti te toca vivir toda tu vida en conocimiento pleno, en búsqueda de tu salvación, trabajando por el reino y siendo testigo de la buena nueva de salvación. Tu quehacer como católico práctico es testificar, dar testimonio de vida y vivir una vida de testimonio. Es parecernos al Cristo de la gloria, es accionar como Cristo lo haría si estuviese en nuestro lugar cada vez que tenemos que tomar una decisión. Hermanos, es vaciarnos de nosotros mismos para poder llenarnos con la gracia de Dios y pasar por el mundo como Cristo pasó. Pero si yo permito vanagloriarme, llenarme de mí mismo hasta el tope, no hay espacio para Dios en mi vida. Y decíamos ayer, podemos hacer muchísimas cosas, muchísimas obras, incluso muchísima caridad, asistir a misa, participar muy bien, pero aún gente que no crea en Dios podría hacer eso mismo. Lo que nos hace diferente es el testimonio de vida.
la capacidad que tenemos para salvar, para atraer almas a Dios y para cumplir con el mandato de Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca, porque de lo contrario me convierto en el protagonista. Y la Iglesia Católica no quiere, no acepta protagonistas en sus líneas. Dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una nube lo quitó de la vista. Todos los elementos válidos para decir: este hombre es Dios. Lo vieron levantarse, una nube que en el Antiguo Testamento es presencia del Dios Altísimo. Y mientras miraban fijos al cielo, viéndolo irse, se le presentaron dos hombres, o sea, los ángeles de la corte celestial. Este hombre es Dios, vestidos de blanco, que le dijeron: hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? Hay que contemplar a Dios vivo en el Santísimo Sacramento del altar. Hay que contemplarlo, amarlo y adorarlo vivo, ya mismo aquí, para que podamos comerlo vivo también en la Eucaristía. Pero no puedo pasarme toda la vida contemplándole y adorándole y nada más. La contemplación tiene que tener un fruto de vida, y que dé vida. Tiene que hacerme salir, tiene que hacerme ir a la periferia, al necesitado, al otro, para atraerlo a la gracia de Dios. La pregunta aquí siempre es la misma: ¿quién soy yo? ¿Un imán que imanta a las almas y las atrae a la presencia de Dios? ¿O un repelente que aparta a la gente del camino de Dios? Bueno, soy un poquito una cosa y un poquito la otra de vez en cuando, es condición humana. Ahora la pregunta es: ¿qué pesa más? ¿Qué soy más tiempo? Porque de vez en cuando podría meter la pata, pero si paso la vida metiendo la pata, soy un anormal. Necesito definitivamente salir del pecado, de la mentira, de la doble vida, de la prepotencia, de la soberbia, de lo que sea, para poder sumarme a la fila de aquellos que son llamados a la santidad. Sean santos como mi Padre del cielo es santo. ¿Qué hacen ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que les ha dejado para subir al cielo volverá como lo han visto marcharse, y es la promesa de su segunda venida. Volverá para levantar a su iglesia. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Es el Salmo 46, y hay varios otros salmos, como el Salmo 110 y otros tantos, que hablan de esa grandeza de la ascensión de Jesús a los cielos. La segunda lectura es San Pablo hablando a los Efesios en el capítulo 1, versos 17 al 23. ¿Qué tenemos realmente en esta segunda lectura? Lo sentó a su derecha en el cielo. Es dejándonos ver la grandeza del Hijo de Dios y Dios mismo. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría. Es la doxología: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el misterio de la Santísima Trinidad. Que les dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine sus ojos y los ojos de su corazón, para que comprendan cuál es la esperanza a la que les llama, cuál es la riqueza de gloria que le da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa. Y hace toda una exhibición de la persona de Cristo, Dios y hombre verdadero, Salvador de todo el género humano. ¿Qué tenemos como evangelio en la misa de hoy, tomado según San Marcos? Porque este ciclo es el de San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: este es el tiempo de la resurrección antes de la ascensión. ¿Cuál es el mandato? Ya está a punto de irse. ¿Cuál es el mandato? Vayan por todo el mundo y proclamen el evangelio a toda la creación.
El que crea y se bautiza se salvará. El que se resista a creer está condenado. Lo hemos dicho muchas veces, tú eres libre. Puedes decidirte por salvarte y trabajar por tu salvación, o puedes decidirte por condenarte, y está bien, condénate. A lo que no tienes derecho sería atraer inocentes al mundo para hacer que por tu pecado se condenen también. Recuerda que eres tú y toda tu familia. A los que crean les acompañarán estos signos, que no es otra cosa que la presencia de Dios en tu vida, la protección del amor de Dios, la compañía de Dios, el dirigir tus pasos para que nada ni nadie pueda hacerte daño. Y si alguien daño te hiciera, el consuelo de parte de Dios es el que vas a recibir para que sigas caminando siempre en esa presencia del amor de Dios. Jesús les habló de todas estas cosas, los envió por todo el mundo a proclamar el Evangelio, los guió siempre con su poder y con su presencia. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Porque si Dios está contigo y Él de hecho está contigo, ¿quién puede estar en tu contra? Entonces, en la fiesta de la Ascensión, ¿qué hay que apuntar? Jesús no se fue al cielo para desentenderse de nosotros, para dejarnos olvidados. Al contrario, se fue para enviarnos al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer durante estos 10 días? Ya en la parroquia comenzamos el novenario, estar en oración en el cenáculo con María Santísima, y todas las tardes a la novena para orar en comunidad como iglesia verdadera, pidiendo esa efusión del Espíritu Santo de Dios. Es intentar cambiar nuestra vida, lograr ser mejores personas, dejar tanta contienda, tanta pelea, tanto disparate, tanto disgusto, tanta mentira, tanta doble vida, tanta pura apariencia, para venir a vivir en la libertad de los hijos de Dios, en la verdad de los hijos de Dios. Que cada vez que digas alguna cosa por el reino, quien te mire pueda ver a Jesús. Que mengues para que Él crezca, que seas testigo, no protagonista, y que vivas tu vida conociendo y cumpliendo con la voluntad de Dios. Pide al Señor el don de la mansedumbre, de la paz interior, de la alegría de servirle, para que en fin de cuentas la gente lo que vea siempre sea la gloria de Dios y podamos entender la consigna: busca primero el reino de Dios con su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura.